pido ayuda económica. Yo sé que los enfado, me han dicho muchas veces, Monseñor, comience su predicación en nombre del Padre. Y yo comienzo pidiendo ayuda económica. ¿Por qué será? Porque la necesitamos, mis hermanos. Ya les dije que la batalla de Lepanto, de San Pío V, no se ganó únicamente con el rezo del Santo Rosario, se ganó con cañones, arcabuces, con espadas, con flechas, con buques de combate. Y así también va a renacer la iglesia con sacerdotes santos y sabios, sí, con religiosas santas y sabias, pero comen, visten, se enferman, necesitan zapatos, necesitan edificios, necesitan terrenos, necesitan libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ayúdenme, por favor, aunque sea poquito, pero ayúdenme. Aquí viene 3 puntos pequeños. Uno es el escándalo. De eso nos habla el Evangelio de San Miguel de los Ángeles, ¿verdad? Ay del que escandalice a un pequeñuelo, dice, porque sus ángeles están viendo continuamente mi rostro en el cielo. El segundo puntito es de la enseñanza. Nosotros debemos oír a Jesucristo que dice, mis hermanos, en la cátedra de Moisés, en la silla, se han sentado los escribas y fariseos. ¿Y qué norma de conducta nos da nuestro Señor? Ya lo he repetido mucho, pero es urgente repetirlo y repetirlo en estos momentos. Hagan lo que ellos os dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y eso, el día de hoy, sin embargo, no se puede aplicar, porque en aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la ley de Moisés estaba blindada, protegida, como lo está el día de hoy. La norma de los judíos es crear una muralla alrededor de la ley de Moisés. Y es interesantísimo ver, por ejemplo, los escribas que hacen los rollos de los 5 rollos de Moisés, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es una exactitud tan meticulosa, mis hermanos, que si hay un pequeñísimo error, ese rollo para leer la ley de Moisés ya no sirve, no es kosher, no es digno. Y entonces hay una revisión hasta los más pequeñísimos detalles. Otra también en la que vemos, pues, veamos lo bueno, mis hermanos, en los famosos tefilín, que son unas cajitas de cuero, lo hacen del cuello de un toro, que ellos se ponen aquí en la frente y en el brazo izquierdo, y dentro de esas cajitas hay 3 textos de la ley de Moisés, escritos en pergamino. También ahí es exactísimo. Luego la masora, se llama texto masorético. La masora es la tradición, que aún los errores que hay en la Biblia, en el
hablo aquí de los 5 rollos de Moisés, el Pentateuco, ¿verdad? Son numerados, están contadas las letras, las palabras, los párrafos, y en las ediciones científicas de la Biblia hebrea, ¿verdad? Ahí vienen todos esos números, con palabras mnemotécnicas, de manera que no se puede alterar el texto de la ley de Moisés, humanamente es imposible. Por eso realmente no existe, óiganlo, pues me dirijo a cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales, sacerdotes, cultos, ¿verdad? Religiosas cultas. No existe la crítica textual respecto al Pentateuco. ¿Cómo? Sí, son uniformes todos los manuscritos antiguos que se poseen del texto hebreo, son iguales, no hay diferencia. En cambio, en el Nuevo Testamento, en griego, y aún en la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, hay diferencias. Muchos manuscritos muestran, así se dice, lecciones varias, que varían, que son diversas. Y hay un textus receptus, un texto recibido, que es el que se usa pues en la iglesia. Y entonces los esfuerzos, sobre todo después de 1850 en adelante, son para restablecer, según ellos, ¿verdad?, los protestantes, el texto original como salió de las manos del escritor sagrado. Y con esos criterios, que son científicos, no lo niego, ¿verdad?, y que provienen de la escuela alejandrina en la antigüedad, donde establecieron por primera vez el texto crítico de la Ilíada y de la Odisea de Homero. De allá viene todo eso, Orígenes es uno de los expertos en ese arte. Y entonces tenemos manuscritos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el manuscrito sinaítico. Me acaban de regalar hace poco una fotocopia maravillosa de ese texto del Nuevo Testamento. Ahí lo tenemos en la biblioteca. El texto que está en el Vaticano, el texto que usa la Iglesia de Bizancio, y de todos esos manuscritos se sacó una fórmula que es sacar de aquí, de acá, de allá, etcétera, y hacer un texto lo más crítico posible. Pero sale algo que no es natural. Y los católicos, nosotros tenemos el Concilio de Trento, que nos dio una norma que es la Vulgata Latina, y los manuscritos griegos que están en consonancia con la Vulgata Latina, en la tradición científica católica, son los que se prefieren, y no lecciones variantes exóticas. Perdonen que hable de esto, pero pues es necesario, tú ya estás en el mayor, tienes que saber esto de la crítica textual, Vamos a tener muchas clases tú y yo, y te vas a cansar, Bueno, en el Antiguo Testamento no hay nada de eso. Es un texto y ya, es inmutable. Por eso los fariseos, los escribas que están sentados en la cátedra de Moisés, no pueden enseñar otra cosa. Y Jesucristo nuestro Señor dice
hagan lo que ellos dicen. En sus obras, en su vida moral, andan mal. El calificativo que les da nuestro Señor es hipócritas, raza de víboras. Imponen cargas pesadísimas sobre los hombros de los hombres, pero ustedes ni con un dedo las mueven. El día de hoy en la Iglesia Católica ya no se trata de que hagamos lo que esos fariseos y escribas que se han sentado en la cátedra de Cristo nos dicen. No, porque nos dicen cosas contrarias a lo que dijo Jesucristo. Entonces no vale la comparación con lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahora, nuestro Señor nos diría, no hagan lo que ellos dicen, ni tampoco lo que ellos hacen. Espero que me puedan entender. ¿A eso hemos llegado? Sí, a eso hemos llegado. Y no hay blindaje, no hay protección, no hay muralla alrededor del Santo Evangelio. No hay. Por eso lo desbaratan. Y alrededor de la Sagrada Escritura. Vayan a cualquier seminario del mundo en el momento actual y van a ver que se enseña la herejía. Comenzando con la creación. Es un mito. Y se dice sencillo, ¿verdad? Lo tomaron de las mitologías de Babilonia, de Asiria, aún de Ugarit, se atreven a mencionarlo, sin conocer nada, porque ¿quién conoce en la Iglesia Católica el día de hoy la lengua cuneiforme, la lengua de Asiria, la lengua de Babilonia, el acádico? ¿Quién conoce el sumerio? Se murieron esos sacerdotes cultos, quemaron esos libros maravillosos. Vamos, más recientemente, Ugarit. ¿Quién conoce? ¿Qué sacerdote? ¿Qué obispo? ¿Qué cardenal? Está el cardenal Roberto Sara, mi compañero. Juntos estudiamos el ugarítico y el fenicio y toda la literatura de aquellos tiempos. 2000 años antes de Jesucristo ya existían textos. Y de ahí no los tomó la Biblia, no. Al contrario, de la tradición primitiva, primigenia, de la revelación que Dios hizo a nuestros primeros padres, de ahí se conservan elementos transformados, echados a perder en las diferentes literaturas del Oriente. Entonces, mis hermanos, todo esto lo digo porque en el momento actual los pastores están enseñando cosas malas. Y entonces, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, debemos decir, no hagamos lo que ellos hacen. Ahorita vamos para allá. Pero ni siquiera hagamos lo que ellos dicen, porque están diciendo cosas contrarias a la doctrina de Cristo, contrarias a la tradición de la Iglesia, contrarias a la interpretación que la Iglesia siempre ha dado a la palabra de Dios. Primer punto. Segundo punto, el escándalo. Dice nuestro Señor, más le valiera que lo arrojaran al fondo del mar con una piedra de molino atada al cuello.
Los molinos de piedra que se usaban en Palestina en tiempos de Cristo son dos piedras grandes, movidas por bestias que daban la vuelta. Una piedra inferior en forma de cono y una piedra superior, la que giraba, que daba vueltas, en forma de una dona, de esas donas que comemos ricas, ¿verdad? Tiene un hoyo en el centro. Por ahí se echa el trigo y al dar la vuelta se muele y por los lados sale la harina, fina, bonita, ¿verdad? Y entonces nuestro Señor dice, esa rueda con un hoyo en el centro, que te la cuelguen a ti, que escandalizaste a un pequeñuelo, te la cuelguen aquí en el cuello y te arrojen al mar. O sea, te vas derechito al fondo del mar. Una comparación fuerte. Así era nuestro Señor. Y yo añado, ¿verdad? Ya les hablé del buen pastor el día de ayer. David es el buen pastor. No se trata de una oveja perdida, mis hermanos. La oveja perdida merece todo nuestro cariño, nuestra ternura. El buen pastor va, no le pega, no la regaña, le cura sus heridas, la saca de las espinas, se la pone aquí en los hombros, la trae al rebaño, deja las 99 solas para ir por esa oveja perdida. Aquí se trata de una oveja robada por un león, por un oso. Y el buen pastor David corre detrás del oso y lo mata, le quita la oveja. Corre detrás del león, lo mata y le quita la oveja. Ese es el buen pastor, el que mata al león, el que mata al oso. Sí, mis hermanos, ese es el buen pastor. Y ha llegado el momento tal en la Iglesia Católica que ya no se puede utilizar el discurso de nuestro Señor Jesucristo que habla del mercenario, el que no es pastor, aquel a quien las ovejas no conocen y no oyen su voz y no lo siguen. El mercenario no entra por la puerta, no le abre el portero. Ese brinca la tranca, se salta el cerco, entra por otro lado. Es el mal pastor. ¿Y qué hace el mercenario? Al que no le importan las ovejas. Ve venir al lobo y ¿qué hace? ¡Huye! Escapa, abandona las ovejas. Y el lobo las mata, las dispersa. Nuestro Señor tiene otra comparación más dura. Nuestro Señor, lobos con piel de oveja. Aquí ya no son pastores, ni buenos ni malos. Aquí ya no son fariseos y escribas sentados en la cátedra de Moisés. Son lobos vestidos con una piel de oveja. ¿Y a qué viene ese lobo? A matar, a despedazar, a destruir. Y eso es el momento presente. Entonces, ¿qué debe hacer un buen pastor delante de un lobo con piel de oveja? Perdónenme, señores cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales. Debe hacer lo que hizo David, el buen pastor. Correr detrás de ese lobo que se lleva una oveja, matar al lobo
y quitarle la oveja. Porque hemos llegado a tal punto en que el llamado pastor no solo abandona las ovejas, sino que va y busca hasta los últimos confines de la tierra donde hay un lobo y se lo trae y lo mete entre las ovejas. A eso hemos llegado, sí, Señor. Entonces, este es el segundo punto. El último punto. ¿Qué deben hacer las ovejas? Dice nuestro Señor Jesucristo: Ego conosco oves meas, et oves me conoscunt me. Mis ovejas me conocen a mí. En cambio, al extraño, al intruso, al que no es el pastor, no lo conocen, no oyen su voz, no lo siguen. Ahí está lo que deben hacer ustedes, los laicos. No seguir la voz de los malos pastores, de los lobos con piel de oveja. No. Son ciegos que guían a otros ciegos al hoyo, al abismo, al barranco. ¿Qué hay que hacer? Alejarse. Lo dijo Jesucristo. Vamos viendo. Un padre borracho, un sacerdote alcohólico, un sacerdote que anda con mujeres, un sacerdote peor que anda con hombres, etcétera, etcétera, etcétera. No nos queda otra que aplicar el santo evangelio. ¿Qué dice Cristo? ¿Ves que tu hermano peca? Llámalo, habla con él, tú solo, dile. Si te hace caso, ganaste a tu hermano. No te hace caso, entre 2 o 3 vayan y díganle: Padre, no haga eso. Usted es sacerdote, usted es nuestro párroco, usted es nuestro padre, no haga eso. Y si no te hace caso, dilo a toda la asamblea, a toda la iglesia. Dilo. Ahí están las autoridades, Pero en los tiempos presentes, el clamor del pueblo es: ya le dije al obispo y no hizo nada, al contrario, lo subió, le dio un puesto más importante. Eso es la cantilena de todos los días. Al bueno lo aplastan, al malo lo premian. Así está la situación, en todas partes. Y si no hace caso a la iglesia, o si las autoridades de la iglesia no intervienen, ¿qué debemos hacer con ese sacerdote alcohólico, mujeriego, pervertido? Jesucristo lo dice clarísimo. Apártate de él, aléjate de él, que sea para ti como un publicano, como un pagano. En el contexto judío de ese tiempo, es la excomunión, no por una sentencia judicial, canónica, sino en la práctica. No te acerques a ese sacerdote. Más aún, lo que yo les digo, no le des ni un centavo, porque eso es aplaudirle su pecado, eso es empujarlo al infierno, eso es que no te importe la salvación de ese sacerdote, de ese mal pastor. Estos pensamientos vienen, mis hermanos, para que hagamos oración por nuestros pastores.
Y ya, paso al último punto. Ese cirio está ardiendo por la salud de nuestro señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. Ya es el cuarto cirio. Hoy en la mañana llegó un comunicado del vicario general, el padre Israel, que ayer, después de la operación, estuvo bien, pero que perdió mucha sangre, mucha, y que la presión le bajó. Él ya estaba en su cama, en el piso de hospital, tranquilo. Lo tuvieron que bajar y que ahorita lo tienen en una unidad de cuidados intensivos, diríamos de emergencia, para que recen por mi señor arzobispo. Recen. Yo le pido a Dios que Él ordene a mis primeros sacerdotes que viva para que los ordene. Recen por Él, manden decir misas por Él, avísenme cuántas misas, pero misas de estipendio, que tú pagues la misa, no nomás que lo mencionen. Es diferente. Mencionar a una persona es algo muy bonito. Se pueden mencionar cientos de personas si tú quieres, pero por esas menciones no se debe recibir ni un centavo. Está prohibido por el derecho canónico. La intención es otra cosa. Padre, la misa de hoy, ¿la tiene desocupada, sí o no? Sí, la tengo desocupada, la tengo libre. Aquí están. Aquí se cobran 100 pesos en esta diócesis, ¿verdad? Aquí están 100 pesos, diga esa misa por esta intención. Y el padre tiene que estar de acuerdo. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Manden decir misas por nuestro señor arzobispo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.